días, aduaneros. Empezamos esta nueva charla. Saludos a todos. Vamos a empezar con la charla programada, lo que nos dejó el APEC. Vamos a tratar, en la medida de lo posible, de eh, tener un acercamiento a cada una de las, digamos, encuentros que ha tenido el país con los miembros de las economías de la PEC, que se realizó en días recientes. Nuestra charla de hoy consiste en 4 etapas. En primer lugar, conocer qué es el APEC, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la PEC? En segundo lugar, las reuniones sostenidas a nivel del sector público. Y también en la parte 3 las reuniones y conferencias celebradas en el marco paralelo a la PEC que fue realizado por el sector empresarial. Y al término, algunos comentarios y los resultados de estas, en nuestra opinión, más destacados de la reunión APEC. ¿Qué es el APEC? Eh, Antes de empezar, en cualquier momento, si hubiera alguna duda, pregunta, con mucho gusto para atender. ¿Qué es el APEC? Una de las preguntas es si se trata de un tratado o es una mesa de encuentro de líderes. En nuestro caso, vamos a precisar que el APEC es un foro multilateral creado en el año 1989 a instancias promovida por el primer ministro de Australia, y que tiene como fin promover la cooperación económica en la región. Vale decir, desde este primer momento, el APEC no es un tratado, es una, llamémoslo, como su nombre lo indica, es un foro, una reunión que sostienen los líderes de los miembros conformantes y que tiene como fin, reitero, promover la cooperación económica mediante la integración y promoción de un crecimiento equilibrado, inclusivo, sostenible e innovador. Esta, digamos, finalidad de la PEC nos lleva a reflexionar sobre el objetivo que va más allá de una simple reunión política, ¿no? Tiene como objetivo promover una cooperación, integración económica, y ese término es muy importante, ¿no? Porque a nivel, pues, global, ya tenemos experiencias sobre integración y yo diría muy destacadas. El mejor digamos, principal modelo de integración es el que tiene Europa, que ha integrado, pues, más de 28 países, 29 países, me parece, y que cuentan con un Parlamento Europeo, un Consejo Económico, en fin. Se trata de economías, en este caso de la Unión Europea, que han dado un paso muy importante hacia la integración económica. En nuestro caso todavía no. En el caso del Foro APEC, se trata más bien de un encuentro de líderes con la finalidad de promover la cooperación y de alguna manera avanzar de la mano, avanzar juntos, ¿no? Con la promoción de un crecimiento equilibrado, inclusivo, sostenible e innovador, que son precisamente estos los pilares de la PEC, ¿no? El comercio, velar por el comercio, la inversión, recientemente la innovación, la digitalización, con todo lo que ello implica, como por ejemplo la inteligencia artificial, entre otros. El crecimiento, finalmente, el crecimiento sólido, equilibrado, seguro, sostenible e inclusivo. Esta parte es muy interesante porque precisamente uno de los líderes de Canadá, el primer ministro, señaló efectivamente, ¿no?, que los acuerdos y el crecimiento económico debe ser aplicado también para todos, ¿no? Debe ser inclusivo. La importancia de este foro APEC es que conforman en su totalidad
conforman el 60% de la producción mundial y asimismo el 50% del comercio global. Vale decir, los negocios se realizan sustancialmente en esta cuenca del Pacífico. Es la región económica más dinámica del mundo y concentra el 50% de la población mundial. Estamos pues ante un grupo de países que en su totalidad, en su conjunto, vendría a ser la zona económica más importante del globo. No tiene un tratado formal, no hay un tratado APEC, no. Sus decisiones se adoptan por consenso y de manera voluntaria. Tiene una Secretaría General con sede en Singapur y cada año uno de los países miembros es huésped de la reunión anual, ¿no? Entonces, en este año correspondió al Perú ser digamos, el organizador del encuentro APEC. Estas son las 21 economías. Prácticamente se encuentra todos los países de la cuenca del Pacífico. Solamente para destacar que el Perú fue uno de los últimos en el año 1998, uno de los últimos en integrarse. Luego de ello ya no han habido, digamos, aperturas hacia otros países, como por ejemplo podría ser Colombia, Ecuador, en fin. En la zona del Pacífico, de la región, digamos, americana, solamente conforman Canadá, Estados Unidos, México, Perú y Chile. Y por el lado asiático, como verán, pues están casi todos los países. Destacan, por supuesto, China, Japón, Australia, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Singapur, Nueva Zelanda. Están, diríamos, casi todos los países de la zona asiática. Y de la zona americana, reitero, solamente los 5 países antes mencionados. Tenemos en esta diapositiva las 21 economías. No hablamos de países, ¿no? Inclusive se encuentra Taiwán, que participa como China Taipei. Bueno, entonces son 21 economías las que forman parte de este foro APEC. Vamos a ver rápidamente los puntos más destacados o reuniones más destacadas que se han sostenido a nivel del sector público. El más importante, yo diría la estrella en la reunión APEC del Perú 2024, ha sido la inauguración del megapuerto de Chancay. Esta inauguración se realizó el 14 de noviembre del 2024 y yo diría que coincidiendo con todos los, digamos, investigadores y comentaristas, expertos en temas de comercio exterior y transporte marítimo, por supuesto, esta inauguración viene a ser un hito en el desarrollo portuario del país, ¿no? Estamos ante una construcción del puerto de Chancay que debería convertir al Perú en un hub logístico, ¿no? Toda vez que se pueden recibir naves de hasta 18.000 contenedores. Estamos en una etapa de prueba. Entendemos que la empresa está realizando las pruebas para digamos, la dinámica que va a ser parte del comercio exterior a futuro. Ya hay algunos primeros embarques, diríamos, estamos en una etapa preliminar, pero ello no disminuye la enorme importancia que ha tenido la inauguración del puerto de Chancay, celebrado, reitero, el 14 de noviembre del 2024. Pero además, con China mismo se ha suscrito, ya está firmado, un acuerdo de optimización del Tratado de Libre Comercio, que tiene como objetivo maximizar beneficios en ciertos capítulos del tratado que ya suscribimos con China, como por ejemplo las reglas de origen, procedimientos aduaneros y facilitación del comercio de servicios, entrada temporal de personas de negocios, inversión, propiedad intelectual
y medidas sanitarias y fitosanitarias. Vamos a ver a continuación uno de los puntos que han sido renegociados, llamémosle mejorados, relacionados con los procedimientos aduaneros. Pero además también tenemos nuevos capítulos. Y dentro de esos nuevos capítulos, el capítulo de competencia, comercio electrónico, cadena global de suministro, cooperación de normas, evaluación de la conformidad y medio ambiente. Son estos nuevos capítulos que va a ser motivo de, llamémosle, una interesante estudio sobre los alcances de estos nuevos capítulos. Perdón. Luego tenemos lo que mencionaba, el capítulo de procedimientos aduaneros dentro de este marco de optimización del TLC, se ha incorporado un numeral 5 que señala lo siguiente. Yo diría que aquí hay mucho interés en temas aduaneros propiamente dicho, como es el de valoración. Señala este numeral 5 del acuerdo optimizado del TLC. La administración aduanera requerida, vale decir, una de las aduanas, vamos a suponer la aduana del Perú, requiere a la aduana de China. La administración aduanera requerida, en este ejemplo, la aduana china, responderá a la solicitud o proporcionará información relacionada por escrito a través de medios electrónicos dentro del plazo acordado por ambas partes según el acuerdo 8.1 del acuerdo o del TLC Perú-China. Entonces se enfatiza en este numeral 5 que la aduana requerida responderá, que digamos es un verbo mandatorio, ¿no? No dice podrá responder, ¿no? Quizás responda, ¿no? Responderá de manera mandatoria dentro del plazo acordado. Y ese plazo, según señala el primigenio TLC entre Perú y China, es de 90 días. Entonces, en este procedimiento optimizado que ya está firmado, ya está suscrito, eh, obliga a la parte requerida a responder de manera obligatoria dentro del plazo máximo de 90 días. Entonces, para efectos de valoración, por ejemplo, si la aduana peruana realiza una investigación y requiere información del valor declarado en la aduana de salida, que podría ser la aduana china requerida por la aduana peruana deberá responder en el plazo máximo de 90 días. Estimo entonces que este procedimiento aduanero, que reitero, conforma parte del conjunto de procedimientos que ha sido motivo de reciente optimización, va a tener unos efectos muy importantes, sobre todo para efectos de valoración. Con China también se ha suscrito dos memorándum de entendimiento con el ministro de Transportes chino para efectos de la cooperación en estructura vial. Recordemos que dentro de los pilares de la PEC que vimos en la diapositiva inicial era precisamente la cooperación entre los países. Y esta es una muestra de que en la reciente reunión que se ha realizado en Lima, se ha llegado a generar estos dos memorándum de entendimiento con la finalidad de cooperar o recibir la cooperación en estructura vial, portuaria y ferroviaria, 1, y 2, en la reducción de carbono en transporte marítimo. Es más, ya se entiende que la propia inversión en el megapuerto de Chancay no va a generar emisión de carbono, ¿no? Es el primer puerto sin la utilización de carbono. Mientras que los demás puertos están tratando de reducir la emisión de carbono, Chancay, desde el momento de su entrada en vigencia, no va a utilizar carbono. De manera que se tiene para esos efectos una muestra de parte del lado peruano de proteger el medio ambiente. Más aún cuando tenemos estos dos memorandos de entendimiento que van en ese mismo propósito. Con China, además, y esto quizás falta una mayor difusión,
pero ha sido, en nuestra opinión, muy importante obtener del lado chino el reconocimiento al Perú como país libre de fiebre aftosa, ¿no? Y esto gracias a gestiones del Ministerio de Agricultura que han permitido que el gobierno chino reconozca al Perú como país libre de fiebre aftosa, lo que permitirá más adelante, por supuesto, que el Perú pueda exportar carne a China, ¿no? Lo cual no ha ocurrido hasta la fecha y entonces se genera una enorme, yo diría, fuente o canal, ¿no? de negocios con relación a la exportación de carne, especialmente ganaderos, sector de los Andes peruanos, ceja de selva, que podrían ellos, ¿no? aprovechar esta posibilidad, reitero, para exportar carne al gigante asiático. Y además se han suscrito protocolos fitosanitarios para la exportación de castañas, pecanas y frutos congelados, dentro de ellos palta, mango, arándanos. Inicialmente nos llamó la atención que, siendo el Perú uno de los principales países productores y exportadores de palta, mango y arándanos, y resultaba que no podíamos ingresar a China. Entonces, con la suscripción de estos protocolos fitosanitarios, esperemos que también se puedan generar, ¿no? exportaciones de estos frutos secos y frutos congelados hacia el gigante asiático. Todo ello con relación a China. Ahora pasemos a Estados Unidos, ¿no? Con Estados Unidos se ha logrado un memorándum de entendimiento entre la Agencia Espacial del Perú, llamada CONIDA, y la NASA para el lanzamiento de cohetes sonda en el año 2028 y la futura cooperación espacial entre ambos países, lo cual convierte en este caso al Perú como una también no solamente una zona portuaria, sino aeroespacial. Entendemos que esto va a generar una fuerte, llamémosle, cooperación, nivel de cooperación entre la Agencia Espacial Peruana y la NASA. Por supuesto, con enormes réditos para el conocimiento científico del Perú. Con Malasia se han suscrito acuerdos comerciales, se han firmado memorándums de entendimiento en los campos de certificación halal. Va a ser muy importante porque está relacionado con un nuevo concepto, ¿no? que es la exportación de productos hacia países llamémosle, de cultura musulmana y que por lo tanto requiere de ciertas certificaciones, ¿no? Y esta es la certificación halal. Muchos exportadores, yo diría que van a tener la posibilidad de ingresar productos a Malasia siempre y cuando se cuente con esta certificación halal. En los campos también de agrícolas, gastronomía y turismo, los cuales refuerzan el compromiso mutuo de explorar nuevas áreas de colaboración. Nos parece muy interesante, reitero, porque se trata de un nuevo frente, llamémosle así, un nuevo espacio de acuerdos comerciales. Con Hong Kong se ha firmado un tratado de libre comercio que incluye 14 capítulos. Hong Kong, recordemos, es una zona próxima a China, forma parte inclusive desde el punto de vista político, sin embargo, tienes autonomía, ¿no? en ciertas decisiones. Ya para Hong Kong, el acuerdo suscrito con el Perú es el noveno TLC y tiene como objetivo el compromiso de liberalización y facilitación del comercio exterior entre nuestros países, lo cual permite, según expresión del propio primer ministro de Hong Kong, ¿no? permite futuras negociaciones para acuerdos de protección en inversiones. Con Indonesia también se han cerrado las negociaciones de un futuro acuerdo de asociación económica llamado CEPA. La firma de este acuerdo será realizado en la visita oficial que se realice por parte del gobierno peruano
para el año 2025, ¿no? Es un acuerdo que promueve el comercio libre, inversiones bilaterales y fortalecer relaciones bilaterales. Consideramos también en ese caso el acuerdo con Indonesia muy satisfactorio, sobre todo tratando de generar, ¿no? Nuevos mercados de los productos peruanos. Se tuvo además encuentros con el presidente de los Estados Unidos, quien generó asistencia al Perú por 65 millones de dólares, ¿no? Estos encuentros, reitero, se encuentran dentro del marco de los objetivos del APEC, que lo habíamos visto en la diapositiva inicial, que tiene como finalidad la cooperación entre los países. Nuestro país forma parte de la APEC, reitero, desde el año 1998. Entonces, gozamos de este tipo de tratamientos donde se generan este tipo de asistencias, que incluyen la transferencia de 9 helicópteros con la finalidad de reemplazar las aeronaves que contaba el Perú. Además, la donación de 3 equipos escáner precisamente a la aduana peruana, con la cual se van a efectuar los controles aduaneros en la aduana de Chancay. Y finalmente la donación por parte de una empresa, California Caltrain, de 100 locomotoras a la ciudad de Lima. Consideramos igualmente todo ello muy beneficioso, que va a permitir no solamente, yo destaco el tema de los escáneres, aun cuando es la que ha recibido menos atención, ¿no? Pero considero que precisamente la aduana peruana actualmente de lo que carece es de los medios electrónicos o llamémosle escáner para poder realizar y mejorar los controles que viene realizando, tanto mercancías de ingreso como mercancías de salida. Será entonces muy importante la utilización de estos 3 escáneres donados por el gobierno de Estados Unidos. Se han incrementado las relaciones bilaterales y todo ello según la participación del secretario de Estado Anthony Blinken, quien destacó el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Perú y Estados Unidos, todo ello dentro del marco de las reuniones empresariales que también se sostuvieron en el Perú. Según señala el secretario Blinken, desde la suscripción del TLC entre Perú y Estados Unidos se ha generado un crecimiento del 130% de las exportaciones, generando a favor del Perú 21.000 millones de dólares desde su aplicación, desde la aplicación del TLC con Estados Unidos y más de 1 millón de empleo directo, ¿no? Muy entonces importante porque nos sugiere que el Perú sí forma parte de una, llamémosle, escala de importancia en el gobierno americano. La donación de los vagones que reiteramos, la empresa Caltrain realizó para mejorar el sistema de transporte de Lima a Chosica y viceversa, que permitirá transportar cuando entre en operaciones 200.000 pasajeros diarios, permitiendo de esta manera descongestionar el ya preocupante sistema de transporte en la ciudad. Con Japón, el último día, prácticamente el 17 de noviembre, se firmó un documento por acuerdos a implementarse en los próximos 10 años. Vale decir, son acuerdos para implementación futura. Dentro de esos acuerdos de implementación futura se encuentra un convenio de exención de visas. Visas para diplomáticos, personas de negocios y turistas. Inicialmente se había generado una preocupación porque parecía que no estaban los turistas. Sin embargo, según declaraciones del propio canciller peruano, señaló que Japón ha anunciado levantar la condición para pasaportes ordinarios y visitas de corta duración, siendo precisamente las visitas de corta duración las que se conocen como eh, los turistas que viajan, que podrían viajar tanto de Japón
a Perú y viceversa. Con Canadá no se han tenido, digamos, desafortunadamente, en mi opinión, documentos o memorándum de entendimiento como ha sido con los países que estamos viendo. Sin embargo, destaca, habíamos señalado una participación del primer ministro canadiense en el foro empresarial, ¿no? Señaló que todos deben sentir los beneficios del libre comercio, con lo cual nuevamente se enfatiza uno de los pilares de la PEC, ¿no? Que es de generar, ¿no? Una sintonía entre todos los países y sin generar discriminación alguna. Me parece muy importante porque se alinea dentro de los objetivos principales de la PEC. Con Indonesia lo mismo, se ha celebrado una declaración conjunta comprometidos con un futuro próspero para nuestros pueblos, ¿no? Permitirá en esta declaración conjunta el ingreso de productos peruanos al mercado de Indonesia, como es el caso de arándanos, uvas y paltas, y también la exención de visas para diplomáticos especiales o de servicios, ¿no? Entonces, diríamos que una de las novedades en estas reuniones de la PEC ha sido generar de parte de economías con el Perú para el ingreso sin visa, en algunos casos más acelerados que en otros, ¿no? Porque en ese caso de Indonesia es eh, para futuras, ¿no? Exenciones de visa, vale decir, se abre la puerta para poder negociar. En el caso peruano propiamente se ha generado una llamada hoja de ruta de Lima, ¿no? Para promover la transición a las economías formales y globales. Uno de los grandes problemas desde el punto de vista económico en el Perú es la alta informalidad, ¿no? Entonces, con esta hoja de ruta se genera un instrumento necesario para formalizar a las empresas y de esta manera a la economía propiamente, de esta manera reducir esos altos porcentajes de informalidad que viene experimentando la economía peruana. Otra declaración ha sido la declaración de Ishma, que no viene a ser sino una nueva mirada, tal como lo ha señalado la ministra de Comercio Exterior y Turismo. Es una nueva mirada a la agenda del área de libre comercio del Asia-Pacífico, conocida como la Declaración de Ishma, con nuevos temas a tratar como es el de la digitalización, la sostenibilidad, la inclusión o la resiliencia de la cadena de suministro. Viene a ser entonces una declaración para tratar tópicos nuevos dentro de las futuras reuniones de la PEC. Finalmente, con Corea se ha suscrito un acuerdo sobre la implementación de la certificación electrónica para el comercio de productos pesqueros, ¿no? Entre la entidad de Corea y el SANIPES peruano. Consideramos entonces también muy interesante, sobre todo para el sector pesca en Perú, que en los últimos años, diríamos, viene pues generando mayores, ¿no? Focos para poder promover este sector pesca en el Perú. Y bien, con ello se han destacado las principales reuniones celebradas dentro del ámbito público. En el ámbito privado también se han generado una serie de reuniones empresariales. Ya vamos finalizando. Dentro de ello se destaca la participación del gerente de JP Morgan, señor Jamie Dimon, quien afirmó que la cooperación entre el Estado y las empresas es clave para lograr una gran expansión económica. Sin embargo, advirtió que el entorno regulatorio en la mayoría de los países se ha vuelto asfixiante. Vaya usted a saber, claro, que en el caso peruano tenemos un entorno regulatorio pues, que requiere, ¿no? de mejoras, ¿no? Para evitar precisamente que se generen limitaciones al crecimiento económico. No tiene sentido generar tantos requisitos, tantos controles que generan más bien una asfixia, ¿no? para las empresas. Como resultado, señala
el señor Dimon, muchos países, incluido el Perú, registran un crecimiento de apenas 2,5%, cuando puede ser de 4 al 5%. Toca uno de los puntos centrales, consideramos en nuestra opinión, sobre la enorme cantidad de regulaciones que se generan en nuestros países. Andrés Velasco, decano de la Escuela de Políticas Públicas de la Escuela de Londres, advirtió sobre un futuro sombrío en momentos que el presidente electo Donald Trump se prepara para regresar a la Casa Blanca. Según el decano, la amenaza de imponer aranceles generalizados desestabilizaría las economías de América Latina, ¿no? Entonces, bueno, alertas precisamente para generar nuevos mercados, y eso es lo que precisamente se viene destacando, ¿no? Por parte de las reuniones que se han celebrado, es precisamente buscar nuevos mercados. En la eventualidad que se generen algunas dificultades con Estados Unidos, la idea es ir generando otros destinos de las exportaciones peruanas. El gerente de TikTok, Shou Xiu, manifestó que su plataforma no solo ayuda a conectar a las personas, sino también a construir comunidades, negocios. Entonces, el objetivo, entendemos que de parte de los ejecutivos de esta red TikTok es también ser utilizado para los negocios. Agregó que esto genera oportunidades económicas para empoderar a las personas y empresas que difunden sus productos y servicios. Edgardo Frías, director general de Google para Perú y Chile, anunció un ambicioso programa de capacitación. Eso sí me parece muy interesante, ¿no? En inteligencia artificial dirigido a fortalecer el sector educativo peruano. Con una inversión de 2 millones de soles inicialmente, el proyecto busca beneficiar a 50.000 personas, entre docentes y estudiantes de escuelas públicas, mediante un programa de 40 horas que se implementará en Lima, Arequipa, Piura. Bueno, para empezar, yo ya sabía, ¿no? Pero fíjense, es el sector privado el que está generando este tipo de innovaciones en el sector público. Debería ser más bien del sector público, el Ministerio de Economía, poder también generar, y no solamente en determinadas ciudades, sino pues a nivel general, a nivel nacional. La iniciativa, basada en un modelo de formación en cascada, espera mostrar resultados significativos a partir del año 2025. Eh, Finalmente, Cristalina, una de las finales, Cristalina Mananin, director del Fondo Monetario Internacional, resaltó que se tiene que trabajar en una cultura financiera para evitar fragmentar en forma escogida, ya sea basada en la banca tradicional o digital. Muy importante, porque encontramos, por ejemplo, algunos sectores, inclusive gremios, que solicitan, requieren, ¿no? Exenciones, requieren subsidios, requieren beneficios, cuando en realidad todo sale de una misma fuente, que son los tributos, ¿no? Lo que genera, pues, entonces que no tienen una sólida cultura financiera. Estos pedidos de incrementar subsidios y regalos, lo que genera es corrupción, pero no es digamos, una medida sana el de generar subsidios. El presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, destacó el capítulo económico en la Constitución peruana. Coincido plenamente con este comentario del presidente del Banco Central de Reserva, toda vez que mientras tengamos un modelo económico incorporado en la Constitución, tendríamos entonces la posibilidad de generar seguridad jurídica en las inversiones. Más bien, cambiar de Constitución puede hacer peligrar la seguridad jurídica, que es el primer aspecto que se debe defender para atraer inversiones. Y finalmente, el vicepresidente corporativo de Data Microsoft, Sia Mansour, destacó que una de las principales transformaciones tecnológicas actuales es la inteligencia artificial, ¿no? Además, subrayó la importancia de que los líderes fomenten una cultura orientada a la
inteligencia artificial que permita a las personas ampliar su impacto y enfocarse en el trabajo valioso que solo los seres humanos pueden realizar. Interesante esta, digamos, participación de los líderes empresariales de manera, llamémosle transversal, todos ellos han destacado en la importancia de la educación y del uso de las transformaciones tecnológicas actuales como la inteligencia artificial. Ya para ir cerrando, consideramos que nuevamente la estrella en estas reuniones de APEC Lima 2024 ha sido la inauguración del megapuerto de Chancay, que viene a ser un hito en el transporte marítimo en Sudamérica y que debe convertir al Perú en un hub logístico. Sin embargo, se requiere de una serie de ordenamiento en distintos sectores, ¿no? Infraestructura, que es lo que consideramos que finalmente es lo que falta. Tenemos un megapuerto robotizado de primer mundo, pero solamente una carretera y una carretera que está por construirse, ¿no? Entonces, deberíamos brindar más atención a este tipo de sectores de infraestructura, transporte, aduanas. Consideramos que la aduana ya es, para estos efectos, una aduana madura, ¿no? Confiamos que los procedimientos y los controles que se van a generar van a estar, pues, a la altura de esta obra colosal que se ha construido en Chancay. Va a ser muy importante precisamente para los controles la ejecución de los escáneres donados por Estados Unidos y que van a permitir el control no intrusivo de tanto mercancías que ingresan como salen del país a través del puerto de Chancay. Procedimientos aduaneros en marcha, ya se encuentran prepublicados los procedimientos de importación, de tránsito, manifiesto de carga, y que esperamos que una vez implementados y publicados, ¿no? Van a generar precisamente que el puerto de Chancay no se convierta en un embudo, ¿no? La idea es que fluyan las mercancías, tanto de ingreso como de salida del país. Advertimos que uno de los grandes ausentes en esta, digamos, serie de inauguraciones y reuniones es el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. No se ha hablado absolutamente nada. Lo que teníamos pensado era que se iba también a inaugurar el nuevo aeropuerto. Se ha trasladado para el mes de enero. Esperemos también que así como los procedimientos aduaneros para Chancay ya se encuentran implementados o se encuentran en proceso de implementación, también podamos contar con procedimientos aduaneros que permitan el flujo de mercancías que van a ingresar o van a salir por el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. En el caso de ciertos productos, vamos a hacer una pequeña, eh, una pequeña, a ver, vamos a salir un momentito y vamos a ingresar a unas estadísticas. Ay, perdón, vamos a salir de acá y vamos a ingresar a algunas estadísticas que van a ser muy importantes para que podamos visualizar en el caso de las, no sé si me confirman por favor si ven en el cuadro, Sí, doctor. aguacates o paltas para el Sí, año 2024. Encontramos países de destino, Países Bajos, España, Estados Unidos, y verán ustedes, algo de Estados Unidos no tenemos gran participación de países. Esperamos con estos recientes acuerdos que se han tenido en el APEC, ¿no? Mayores exportaciones, por ejemplo, hacia China, ¿no? A Hong Kong, Corea. Pero verán ustedes que no tenemos mayor participación con otros países de la cuenca del Pacífico, ¿ya? Esperamos, por esa razón, que podamos a futuro contar con mayor flujo de exportaciones de paltas hacia la cuenca, los países asiáticos. En el caso de mangos viene a suceder algo similar, porque aparecen nuevamente Países Bajos, Estados Unidos, España, Reino Unido, Corea del Sur también, y todo ello gracias a la información que hemos podido tener
¿no? Con sus respectivos montos, tanto en el mes de enero, febrero, marzo, abril. Muy interesante el manejo de información estadística. Yo recomiendo a las empresas que ingresen al sector de comercio exterior siempre contar con la información estadística que podemos contar con los dedos de la mano en el Perú, ¿no? Son, digamos, 4 o 5 empresas, pero en mi caso particular confío más en la información de un consultor amigo nuestro, que voy a señalar sus datos al final de esta exposición. Igualmente, reitero, aguacates, en el caso de mangos, aparece Estados Unidos, España, y finalmente, en los demás frutos secos, frescos o secos, ¿no? Igualmente aparece Alemania, España, Francia, Europa, pero no aparecen los países del Asia. Y ello se explica porque precisamente recién se han generado, ¿no?, estos acuerdos de entendimiento que van a permitir las futuras exportaciones de frutas y tanto frescas como frutos secos hacia los países del Asia. Regresamos entonces a nuestra diapositiva y encontramos esa información, ¿no? Vamos a hacer ahora un pequeño resumen de las modificaciones que se han generado al reglamento de la Ley General de Aduanas y que tiene como objetivo simplificar el régimen aduanero de tránsito. ¿Tránsito por qué? Porque precisamente lo que va a generar Chancay es tránsito, ¿no? Entonces, a través de la modificación al reglamento de la Ley General de Aduanas, se tiene como objetivo simplificar el régimen de tránsito y potenciar los controles basados en gestión de riesgo y uso de tecnologías. Muy bien, me parece, esta medida para agilizar el régimen de tránsito. Se modifican artículos referidos al declarante, ya no se va a requerir un agente de aduanas, el tránsito va a poder ser numerado por un agente de carga. En Chancay, la estrella va a ser el agente de carga, porque es el que va a numerar las declaraciones de tránsito. Asimismo, se modifican lo relacionado a las garantías, se incorpora un párrafo para que la aduana pueda generar garantías nominales hasta por un monto de $50.000, ¿no? Y también generar mecanismo de agilización en los controles aduaneros. Por lo tanto, se incorpora una disposición complementaria para permitir que los almacenes extraportuarios de la circunscripción de la Intendencia Aduana Marítima del Callao puedan recibir carga de la circunscripción aduanera de la aduana de Chancay. Esto va a permitir entonces que los controles y Canal Rojo especialmente que se deriven en la aduana de Chancay, la apertura del contenedor puede ser realizado en los almacenes de la Intendencia Aduana Marítima del Callao. Eso como una modalidad, pero también cabe la otra modalidad que es que se permita el traslado directo a una zona o a un local con autorización especial. Vale decir, puede ser que el importador decida el traslado directamente a su local. Se modifica también el artículo 12 para permitir que la autoridad aduanera instale sistemas y dispositivos de control en los almacenes aduaneros. Ya no se les va a requerir entonces a los almacenes a que incurran en gastos adicionales, sino que será la propia aduana que instalará sus propios sistemas y dispositivos de control. Se modifica el artículo 195 del reglamento que generó una serie de dificultades en los últimos años, ¿no? Porque resulta que el artículo 136 de la Ley General de Aduanas permite la rectificación hasta 15 días después del término de la descarga y sin embargo, a través de acciones de control extraordinario se generaban, como su nombre lo indica, inspecciones que terminaban en comisos. Esto con la modificación al reglamento se va a aclarar que será sujeto de sanción, sí, pero sanción de multa, no de comiso. En su lugar se modifican, por lo tanto, la tabla de sanciones,
Se modifica también el Decreto Supremo 1594 que regula las normas del PECO y el Decreto Supremo 103 del año 99 que regula las normas de la Ley de Amazonía para incorporar como puerto habilitado para el ingreso indirecto al puerto de Chancay. Actualmente es solamente por el puerto del Callao y la aduana de Paita, ¿no? Con estas modificaciones también se podrá acoger tanto al PECO como a la Amazonía la mercancía que ingrese por el puerto de Chancay. Y finalmente la fotografía, ¿no? De los 21 líderes de los miembros de la PEC, con lo cual concluye también nuestra exposición. Quiero enfatizar, como hemos utilizado para la presente charla, los reportes oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Boletín Informativo APEC Perú 2024, fuentes periodísticas, y en cuanto se refiere a los reportes estadísticos, hemos contado con el consultor, el señor Saúl Cárdenas, les dejo sus datos, móvil y correo electrónico, toda vez que se trata de información estadística cuya fuente oficial es la SUNAT, que son trabajadas por distintas empresas, reitero, pero son pocas empresas, siendo que, en mi opinión, la información del señor Saúl Cárdenas es una de las más, digamos, confiables. Con lo cual termina mi exposición. Quedo atento si dice alguna pregunta. Doctor Zumbiaca, buenos días. ¿Cómo Buenos está? días, Qué gusto escuchar la exposición. Una igualmente. consulta. Con respecto, usted está hablando de la inteligencia artificial. ¿Se sabe algo con respecto, ha habido especulación de que las declaraciones de ahora van a ser también automatizadas directamente de la aduana? Sí, efectivamente, se encuentran ya prepublicadas los nuevos procedimientos de importación, de tránsito aduanero, todas ellas enfatizadas o enfocadas a la implementación del puerto de Chancay. A su pregunta, si es que van a ser motivo de algún tipo de trámite electrónico, que entiendo que va por ahí su pregunta, mi respuesta es que sí. En su mayoría se va a aplicar, ¿no? Los controles no intrusivos, los controles electrónicos. Un canal naranja no va a ser necesario, pues la presentación o el viaje hasta Chancay, todo esto se realiza por medios electrónicos. La preocupación es el canal rojo, ¿no? En primer lugar, la aduana lo que nos indica es que sí tiene un área para efectuar el reconocimiento físico en la aduana de Chancay. Pero considerando una vez que entre en implementación, ese espacio va a ser muy corto, muy pequeño, ¿no? Entonces se va a requerir la participación de las, de los almacenes ubicados en la aduana del Callao, lo que implicará que el contenedor salga de Chancay y se traslade a la circunscripción de la Intendencia de Aduana Marítima del Callao para que recién en este almacén extraportuario allí se realice el reconocimiento físico. Esto como una alternativa. Y una segunda alternativa es que el propio importador solicite que el traslado se efectúe no a un depósito extraportuario del Callao, sino a su propio local, que es lo que nosotros llamamos autorización especial, ¿no? De zona primaria. O sea, se traslada, sale del Chancay y se traslada directamente al local del importador, vamos a suponer en Chorrillos, ¿no? Entonces se traslada, no ingresa a un depósito temporal en el Callao también está saturado y tiene su propia, digamos, problemática, y se trasladará hasta el local del importador para que inmediatamente se efectúe el reconocimiento físico en el local del importador, que deberá contar, dicho sea de paso, con todos los requisitos, ¿no? Para poder efectuar el control aduanero en el local del importador. Sí, con esto he atendido su pregunta, Seidi. Sí, muchas gracias, profesor. Gracias. Felipe, con mucho gusto. ¿Cómo está, profesor? Buenos días. Buenos días. Excelente clase.
Profesor, Gracias. para acogerme yo, por ejemplo, a aforar en el local del importador, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo presentar? ¿O cómo se Actual- da la situación? Actualmente se viene también aplicando esta figura. Recordemos que esta figura tiene larga data, ¿no? Se conocía anterior en los años 90, finales de los 90, inicio del 2000, se conocía como SADA, ¿no? Que era el Sistema Anticipado de Despacho Aduanero. Se presenta la solicitud con la autorización, previa autorización de extensión de zona primaria hacia el local del importador. Usted tendría, digo tendría porque todavía el procedimiento no se ha publicado, se ha prepublicado para recibir todas las propuestas de mejora de los operadores. Pero en principio se debe solicitar la extensión de la autorización de zona primaria, de tal manera que el local del importador cuente con esa autorización especial. Una vez que cuenta con la autorización especial, se solicita el traslado directo del contenedor que sale del puerto de Chancay directamente al local del importador, que reitero, ya cuenta con una autorización de extensión de zona primaria. Una vez que llega la mercancía al local del importador, en teoría, no se abre el contenedor. Quien debe presentarse de manera conjunta, ¿no? Ya el agente de aduanas deberá coordinar con la aduana del Callao para que se asigne a un funcionario y pueda presentarse ambos, tanto el despachador como el funcionario de la aduana del Callao, al local del importador. Quien deberá encontrar, el funcionario de la aduana del Callao deberá encontrar el contenedor con sus precintos, sin haber sido alterados. Eso es muy importante porque si es que resulta que llega a Chorrillos o llega al Rímac o llega a Tevitarte, en fin, y resulta que el contenedor ya se abrió y se bajaron las cajas y yo como reconocimiento físico, ¿qué voy a hacer? Si ya se abrió el contenedor, no sé si es que realmente están todas las cajas o si es que ya se extraviaron las cajas. Esto va a obedecer muy probablemente a una severidad de parte del funcionario de aduanas que probablemente nos va a aplicar la multa por violación de los precintos, que es una multa muy elevada. De ser así, yo recomiendo tener mucho cuidado, ¿no? No vale la pena quizás ahorrarse 200, $300 del depósito temporal para tener una multa de $100.000 o $150.000, ¿no? Entonces, a quienes van a hacer uso de la autorización especial de zona primaria, yo recomendaría previamente verificar que su local cuente con todas las seguridades, cámaras, en fin, no, una vez que llegue el camión, llegue el contenedor, no se abren los precintos hasta que no llegue el auxiliar de despacho con el funcionario de la aduana para hacer el reconocimiento físico. Y en presencia del funcionario de aduana recién se procede a la apertura de los precintos. Caso contrario, reitero, es preferible ingresar a un depósito temporal en la aduana del Callao para que se puedan realizar los controles respectivos. Muchas gracias por la pregunta, Felipe. Muchas gracias, profesor. Igualmente, saludos. Sí, muy buena pregunta, Antonio. La solicitud debería ser, en principio, en la aduana que va a realizar, que tiene a su cargo digamos, el despacho, ¿no? Ese cargo sería la aduana de Chancay, que es la que tiene el despacho. Y todo ello, reitero, todavía se encuentra pendiente, ¿no? La aprobación de los procedimientos, que es donde se debería tener esta, digamos, precisión, pero en principio quien numera, quien es la autoridad, es la aduana de Chancay. Bueno, con mucho gusto, entonces, ha sido esta una charla interesante. En lo personal, me siento muy agradecido. Agradezco a la Escuela de Negocios Internacionales El Pacífico. Ya estamos prácticamente cerrando el año. Ha sido muy interesante, reitero, compartir con ustedes estas charlas. Esperemos que nos podamos encontrar en una
próxima oportunidad. Si hubiese alguna pregunta final de mi parte, con mucho gusto. Bueno, entonces, habiendo ya concluido con la exposición, les agradezco a todos y igualmente mi agradecimiento a la Escuela ENI por esta oportunidad. Saludos, amigos. Muchas gracias, Gracias, profesor. Richard. Gracias. Gracias. Hasta luego. Igualmente. Gracias, gracias. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.